Hola jóvenes, buenos días. Estamos acá reunidos nuevamente para explicarles el trabajo de la guía, específicamente para los séptimos básicos. Si tienes un compañero, un amigo, un primo que va en los cursos inferiores y su guía es más corta, tranquilo porque te voy a explicar de qué se trata. El objetivo principal de la primera unidad de los séptimos básicos es que ustedes logren comprender el comportamiento de los gases ideales. Esto con el propósito claro de entender o comprender fenómenos cotidianos como por ejemplo por qué se puede elevar un avión, por qué tengo que echarle aire a los neumáticos, por qué salta la tapa de la olla cuando el agua está hirviendo, o por qué si cubro el émbolo de una jeringa ya no puedo seguir empujando. Vamos a comenzar con lo más importante. Lo primero es que ustedes comprendan y aclaren o recuerden de cuál es la definición de un gas. Vamos a definir como gas a un estado de la materia que no tiene forma ni volumen propio, ¿ya? Y si lo miráramos por dentro, lo veríamos como aproximadamente de esta manera. Agregué también información respecto de la cinética molecular de los gases. Recuerden que por ser materia, los gases también están compuestos por partículas que tienen un muy bajo nivel de atracción entre ellas. Por lo tanto, se encuentran muy separadas unas de otras. Este espacio les va a permitir que se comporten de esta manera y que estén colisionando permanentemente entre ellas y contra los muros o las paredes del recipiente que las contienen. Otra cosa importante de los gases es que va a ocupar siempre todo el volumen disponible y que la temperatura los va a afectar directamente en el sentido de que va a aumentar su energía cinética o su capacidad de moverse. Con esta explicación, ustedes ya están en condiciones de responder las dos primeras preguntas de la actividad. Luego vamos a estudiar las propiedades de los gases, que son 4. Fluidez, difusión, compresión y resistencia. La fluidez tiene que ver con la capacidad de los gases de ocupar todo el espacio disponible. Entonces yo acá adjunté un dibujo que no está muy claro, pero básicamente son patitos inflando globos y es lo que hace que el globo, como es una membrana elástica, vaya tomando una forma diferente. En el caso de la difusión, puse este dibujo que yo creo que se entiende bastante bien, se explica por sí solo, y es la capacidad de mezclarse rápidamente con otros gases. Eso va a permitir que si alguien huele rico y entra en una habitación, todos van a sentir el aroma. Lo mismo va a suceder en caso de que no huela tan rico. En el caso de la compresión, es por ejemplo lo que nos va a permitir encerrar el gas en un cilindro para, por ejemplo, usar en la estufa o en la cocina. Y la resistencia es que significa a esta capacidad del gas de oponerse al movimiento de los cuerpos. Esto es la fuerza de Russell, que lo vamos a estudiar en la unidad siguiente. Con toda esa información, ustedes pueden ya realizar todas las actividades que vienen en la página a continuación. Responder, por ejemplo, cómo se define un gas ideal. Ya habíamos empezado a conversar de esto en la clase antes de que nos suspendieran las actividades académicas, por lo tanto ya todos tienen alguna idea y también lo tienen registrado harta información en su cuaderno. Y estas oraciones de verdadero y falso. Vamos a continuar con el trabajo estudiando factores que modifican el comportamiento de los gases. Aquí vamos a hablar acerca de temperatura, volumen y presión. ¿Y cómo se relacionan estos tres? La cantidad de materia también es un factor que va a afectar el comportamiento de los gases. Recuerden que la presión es la fuerza que se aplica sobre un área determinada. Entonces acá yo les escribo la fórmula, tienen una definición, dibujos que lo pueden ayudar a explicar y les voy a contar que la presión, según el Sistema Internacional de Medidas, se mide en pascales, pero nosotros también podemos utilizar las atmósferas o los milímetros de mercurio, que sería acá.
De acá viene un dato súper interesante o un concepto que se utiliza mucho, que es la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica es la presión que va a ejercer el aire, toda la atmósfera sobre el planeta. La característica de esta presión, de este tipo de presión o este concepto, es que se aplica de manera uniforme sobre toda la superficie. Y la diferencia va a estar entre lo más alto o a nivel del mar o bajo del mar. Mientras más alto, mayor altura me ubico yo o se ubica el cuerpo, menor presión atmosférica va a tener. A nivel del mar va a ser una atmósfera de presión y bajo del mar va a ir aumentando. Mientras más profundidad adquiero, mayor va a ser la presión que la atmósfera va a ejercer sobre la Tierra. Pero no porque sea mayor esa presión, sino que a esa le voy a sumar la que ejerce el agua. ¿Sí se entiende, cierto? Acá hay un ejercicio donde ustedes deben observar una imagen y explicar con sus palabras lo que yo les acabo de comentar. Pueden ver el video las veces que sea necesario hasta que les quede claro. Y luego analizar. Una de las habilidades importantes que debemos desarrollar en este nivel es la habilidad del análisis y la interpretación. Vamos a continuar con otro factor que sería la temperatura. Recuerden que, como se los mencionaba al principio, la temperatura es un factor que va a hacer que se aumente la energía cinética de las partículas. Si aumenta la energía cinética, voy a aumentar la posibilidad de choques entre las partículas. Por eso la temperatura es un factor determinante. Hay algunos datos importantes, interesantes que ustedes deben considerar, como por ejemplo esta equivalencia entre grados Celsius y grados Kelvin. ¿Cuáles son las escalas de medida que utilizo o que se utilizan a nivel mundial para medir la temperatura? Y lo más interesante es que ustedes comprendan la diferencia entre calor y temperatura. Calor va a ser es la cantidad de energía en tránsito, cuánto transfiero de energía al otro cuerpo. Y temperatura finalmente va a ser la unidad de medida del calor, la unidad de medida de cuánta energía estoy transfiriendo o soy capaz de transferir. Recuerden que la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional son los Celsius, ¿ya? Y el instrumento que se utiliza para medir la temperatura es el termómetro. Avanzamos con el volumen, que se refiere al espacio que ocupa la materia, y los volúmenes se van a medir en litros, en mililitros o en centímetros cúbicos. Hay acá también equivalencias que son importantes, y el volumen va a estar determinado por la presión. También es importante que consideren este ejercicio. Me preocupé de poner dibujos claritos para que ustedes lo puedan entender. Recuerden que esta guía ustedes la recortan y la pueden pegar en su cuaderno como contenido y materia pasada. Finalmente tenemos la cantidad de sustancias, que se mide en moles, y esto es lo que nos va a definitiva, a mayor cantidad de sustancia, mayor presión o mayor temperatura voy a necesitar para provocar un fenómeno específico o el que yo estoy buscando. Con esta información vamos a analizar un caso específico que tiene que ver con los riesgos del buceo. Me tomé el tiempo de buscar esta situación porque es una pregunta típica de CIMSE. Siempre aparece en las pruebas estandarizadas y aparece generalmente a los profesores nos gusta preguntar esto. Y recuerden que estamos desarrollando nuestra habilidad de analizar e interpretar información. Entonces, ¿por qué es riesgosa esta situación? Sobre todo cuando voy en ascenso. Los gráficos están bastante claros como para que ustedes puedan analizar.